cheque. Hemos venido, perdón. No escuchan eco ni nada más, lo escuchan bien. ¿Sí escuchan bien? Ok. Bueno, entonces, espérame, pero siempre ponerlo en mute. ¿No? Vamos a ver. No dice cómo. Espérame, vamos a ver. Deme un momentito, solo la voy a silenciar a todos otra vez. No, pero no te puedo silenciar. Ok. Espero que no tengan ningún inconveniente porque aquí está otro celular que está conectado. Esperemos que no. Bueno, como les decía, en estos últimos días pues venimos hablando de muchas cosas. Reina el sábado tocó un punto muy importante. Esa prédica la tenemos grabada. Todos aquellos que quieran pues vamos a ver de qué manera la subimos a alguna nube para que la puedan ver, si pueden ustedes, porque no encontré la manera de cómo hacerlo para ponerla en Facebook. No nos dejó hacerlo, no sé qué pasa, saber qué pasó. Entonces, pero bueno, tenemos estos recursos también, ahí tenemos las otras que hemos tenido, solo la primera no la pudimos grabar, pero el punto que hemos venido tocando, básicamente nos hemos enfocado en el Nuevo Testamento, de lo que le fue revelado a Pablo, la figura de Cristo, el Nuevo Testamento, todo lo que el Señor ha venido haciendo, que vino haciendo en la vida de Él. Y pues también lo que Jesús estableció en el Nuevo Testamento por boca de Él. Entonces, en esta noche también quiero poder compartir con ustedes otras de las cosas que Dios ha puesto para nosotros en este Nuevo Testamento y que son verdades que nosotros debemos conocer porque somos administradores de este evangelio, somos administradores de esta riqueza que Dios ha puesto para la manifestación de sus hijos en este tiempo. Y pues vamos a ir empezando y vamos a ir entrando en materia. Nos vamos a ir primeramente a Primera de Corintios 1:30, en donde dice, bueno, búsquenlo. Permítame, Breiner, ¿nos escucha? Breiner, es que parece que tiene un problema. ¿Nos escucha? Es que tiene que activar el audio. ¿Cómo le decimos? Describirle que tiene que activar el audio por aparte para que pueda escucharnos. Dice la palabra, les dije, Primera de Corintios 1:30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El día de hoy, pues el punto que quiero tocar, más que todo, es el punto de sabiduría, porque nos podríamos enfocar en ese versículo específicamente y podríamos tocar las 4 palabras que dice ahí: sabiduría, justificación, santificación y redención, porque todas esas cosas Dios ha hecho para nosotros. Pero hoy quiero más que todo enfocarnos en la sabiduría. Muchas veces pueden decir muchas personas que son sabios porque saben de algún tema en específico, porque conocen, por ejemplo, de cultura general, o dicen, esa persona sí sabe bastante, es una enciclopedia andante. Pero realmente la sabiduría de este mundo no es nada absolutamente comparada con la sabiduría de Dios, porque esa es la sabiduría que nosotros necesitamos conocer para poder saber llevar nuestra vida, para poder avanzar en lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, un versículo que me gustó mucho con respecto a esto de la sabiduría es Efesios 4:13, que dice lo siguiente. Con respecto a sabiduría, conocimiento, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto, el conocer al Señor Jesús, es lo que nos debería de apasionar a cada uno de nosotros. Podemos verlo en cualquier parte de la palabra que nosotros leamos, vamos a encontrar la figura de Jesucristo en toda la Biblia, independientemente la fracción de la palabra donde la busquemos. Y en todas esas fracciones vamos a ver mucha sabiduría. Algo que me recuerda mucho y que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la persona más sabia que había era Salomón. Era el hombre más sabio de todo el mundo en aquel momento, que hasta la reina de Sabá fue a escuchar la sabiduría que este hombre tenía. Y dice la escritura también, parafraseando lo que dice, está en Reyes y Crónicas para los que la quieren leer y buscar, ¿verdad? Esos 4 libros son similares, son como los evangelios, ¿verdad? Que tienen muchas cosas similares, pero también tienen otras cosas diferentes. Pero quien no los ha leído, le recomiendo que lea los libros de Reyes y Crónicas y van a encontrar muchas riquezas de Dios ahí. Entonces, lo que me llama la atención es que la Reina del Sur es una novela, la Reina de Sabá, creo que es una reina, no me acuerdo cuál es la reina, pero esa reina iba a escuchar la sabiduría de Salomón. Entonces, se los voy a buscar aquí para que los citemos y dárselos con la cita específica. Vamos a ver. No me quiero quedar con esa. En Primera de Reyes 10 dice que está. Vamos a ver en Primera de Reyes. Primera de Reyes 10. Vamos a ver qué dice aquí. Ajá, la reina de Sabá es. Vieron que era una reina de algún lado. ¿eh? No era del sur, pero sí era de Sabá. Ok, entonces dice, oyendo la reina de Sabá, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales y el estadio, el vestido de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no la creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Entonces, ¿de dónde provenía toda la sabiduría que tenía Salomón? Pues lógicamente provenía de Dios, ¿verdad? De Jesús, era el mismo Jesucristo, el mismo espíritu que habitaba en Jesucristo, habitaba en Salomón, aunque el fin de Salomón después es muy discutible, ¿verdad? Yo hasta el día de hoy, yo me pregunto si al final habrá sido salvo o no, no lo sé, porque se terminó perdiendo por muchas cosas que lo llevaron a la perdición, pero lo hermoso es que si ustedes también leen el Cantar de los Cantares, van a ver que la relación que se narra allí es de Cristo y la iglesia. Y también los proverbios, van a encontrar mucha sabiduría en los proverbios. También en Eclesiastés, son libros que él escribió y son libros que son muy ricos en sabiduría. Por eso, el punto que quiero llevar es que toda esa sabiduría Dios se la dio a un hombre, ¿verdad? Entonces, ese mismo espíritu de sabiduría es el que Dios nos da a cada uno de nosotros para que podamos encontrar en Cristo Jesús la sabiduría que nosotros debemos tener para saber qué hacer en nuestra vida cotidiana, para saber qué hacer en nuestros estudios, para saber qué hacer
en nuestros trabajos, para saber qué hacer con nuestra familia, para saber con quién nos vamos a casar, para saber el carro que tenemos que comprar, para saber qué casa debemos comprar también, para saber el perro que debemos adoptar o el perro que tenemos que tener, para saber la vaca que tenemos que matar, para saber todas esas cosas. Dios nos ha dado o nos da y nos promete sabiduría. Entonces, vamos a continuar viendo lo que es un poquito más profundo el conocimiento de Cristo, el Hijo de Dios. Siempre vamos a continuar en Efesios, nos vamos a ir al capítulo 3, en Efesios capítulo 3. Ya vamos a entrar en materia. Ahorita estamos en la introducción. Esperemos que así nos ajuste el tiempo. 3, nos vamos a ir al versículo 14. Dice, el tema aquí, bueno, al menos en mi Biblia dice el amor que excede a todo conocimiento. Entonces, nos vamos a ver desde el 14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda, absolutamente de toda la plenitud de Dios. Entonces, vamos a ir viendo punto por punto. Primero dice el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortalecidos con poder. ¿Recuerdan lo que hablábamos en la primera reunión que tuvimos? Que dijimos que en Hechos 1:8, este es un versículo que conocemos todos o la mayoría, que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, de ese poder es el que está hablando Pablo cuando dice para que seamos fortalecidos con ese poder en el hombre interior. No como Sansón, que manifestaba el poder del Espíritu Santo en su cuerpo de manera física, sino que nosotros la vamos a manifestar en nuestro interior para que seamos ese depósito y esa habitación del Espíritu Santo y que ese poder se desarrolle en nuestra carne mortal, como leíamos el otro día en una palabra que está en donde la teníamos, en 2 de Corintios, porque aquí llevo el hilo de todo lo que hemos venido hablando. Si alguno de ustedes quiere, se lo puedo pasar también. Esto no pesa nada. Ok, entonces, el punto número 2, para que habite Cristo en nuestros corazones por la fe, dice el versículo 17. Por la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y no concluye ahí, sino que dice, y de conocer el amor de Cristo, conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Plenitud, para decir en pocas palabras, es estar lleno, estar completamente saciado de algo. Eso significa pleno o plenitud. Entonces, cuando tenemos ese conocimiento por medio de la fe y que Cristo habita en nosotros, vamos a comprender. Si miramos lo que dice el versículo 18, la anchura, algo súper ancho. La altura, bueno, la longitud, dice, hablando de longitud de algo así, en línea horizontal, longitud. Profundidad, para abajo, y dice altura, para arriba. O sea, yo me puse a pensar la primera vez que yo leí esa palabra en ese versículo,
Y era como, yo decía, es como un hoyo negro, digamos, así me lo imaginé yo, ¿verdad? Que no tiene fin en el espacio. Así es el, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Cristo. Entonces, la sabiduría de Dios. No conocemos a Dios nosotros según la sabiduría, ni según el conocimiento que nos puedan impartir. Porque, por ejemplo, en una escuela o colegio que no sea de alguna denominación religiosa, nunca nos van a enseñar, bueno, por lo menos, no recuerdo yo que por lo menos en la escuela que yo estudié en escuela pública, no recuerdo que me hayan enseñado que todas las cosas que existen, Dios las creó, como en el principio creó Dios todos los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y todo eso. No me lo enseñaron en la escuela, porque dicen de que la educación debe ser laica, o sea que no deben de orientar a nadie según ninguna religión, ¿verdad? Entonces, obviamente no lo conocemos a Dios por ningún conocimiento intelectual, porque si fuera con un conocimiento intelectual, les aseguro que hubiesen muchos, pero muchos científicos que al día de hoy no fueran ateos y creyeran en Cristo y manifestaran a Cristo. De hecho, certifican todas las cosas que dice la Biblia, pero aún así se niegan a, a tener la certeza de que solo por Cristo pudo haber sido creado todo esto. Por eso ustedes van a ver también memes en Facebook que dicen que sale una mano robot y dice, la lógica de los ateos, dice, la mano robot, esto fue creado por una persona súper inteligente, dice, y sale una mano de algún humano y dice, eso se hizo de la nada. Entonces es absurdo pensar que eso pudiera ser así, pero realmente por eso es que nadie conoce a Dios con el conocimiento intelectual, porque nuestro conocimiento intelectual es muy, muy pequeño como para comprender un Dios tan hermoso y tan grande como el que tenemos. Vamos a avanzar. Entonces, nos vamos a ir a Primera de Corintios, en el capítulo 1. Primera de Corintios 1, que de hecho lo tengo aquí en mi Biblia, acá la que tengo a mano, porque quiero leerlo de aquí porque me gusta, porque lo tengo subrayado y aquí lo comprendo. El versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El versículo 21 es la clave. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No conocemos a Dios mediante nuestra sabiduría finita. Conocemos a Dios por la predicación. Bueno, así fue que alguien nos predicó a nosotros y nos presentó el Evangelio. Pero no con palabras persuasivas de hombres, como dice Pablo en el capítulo 2, que aquí es donde más sabiduría, bueno, donde podemos ir encontrando más sabiduría y más sabiduría en estas cartas de Corintios, que Corintios era una iglesia muy rica en dones, muy, muy rica en dones. Aquí es donde van a ver muchas cosas de los dones del Espíritu. Era una iglesia muy grande también, muy bien formada. Pero hay muchas cosas también que tenían mal, que después Pablo les fue enseñando. Pero entonces dice ahora en el capítulo 2, Pablo en el capítulo 2, siempre de Primera de Corintios, nos dice que cuando fue a anunciar a Cristo en la iglesia de Corintios, se propuso no ir con excelencia de palabras, dice. Pueden leerlo ahí, pueden leerlo, el versículo 1,
que dice así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, él no vino y se puso a preparar un discurso con oratoria y retórica que podía él preparar muy bien. Él vino y no se propuso eso, ¿verdad? Pues me propuse no saber nada en vosotros, dice. Cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, dice el versículo 2. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Obviamente, Pablo sabía de que si él venía y se preparaba con retórica y, como les menciono yo, oratoria, su discurso iba a ser solamente para que dijeran todos, qué manera tan espectacular la de Pablo al hablar. Y no era eso lo que Pablo buscaba. Pablo buscaba engrandecer y glorificar a Cristo. Entonces, la preparación también puede llegar a ser un tropiezo en realidad para el mover del Espíritu Santo, porque nos puede llevar a que nosotros queramos llevarnos la gloria y no a Dios, ya que podríamos ser independientes de Jesús y poner nuestra confianza en nuestro conocimiento y sabiduría humana. Por lo que nuestra única finalidad debe ser darle la gloria y la honra a Jesucristo. Por eso dice el versículo 4, lo podemos ver nuevamente. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y dice la otra parte, sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque yo me podría desgastar aquí hablándoles a ustedes de la manera en que se pudieron dar las cosas, cómo presentarles, por ejemplo, el evangelio y decirles a ustedes, haga esta oración conmigo y esta es la única manera de que usted va a recibir a Cristo y su vida en Cristo va a ser fácil de ahora en adelante. Usted no va a tener problemas, usted va a vivir su vida facilito, y yo estaría siendo un completo mentiroso al decirles eso, porque no es cierto. Y tampoco lo debo de persuadir solamente para tener más membresía en mi iglesia, solo porque yo quiero que digan, cómo habla el hermano Diego, cómo predica Dios. No es eso lo que busca Pablo, ni lo que nos enseña Dios a través de Pablo, sino que busquemos la sabiduría de Dios para poder comprender, como decía anteriormente la palabra, cuál es la altura, la longitud, la anchura y la profundidad del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Entonces nos vamos a ir al versículo 5 nuevamente. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en poder de Dios. ¿Qué pasaría si de repente nosotros, el evangelio en estos días, no estuviera escrito el Nuevo Testamento y a nosotros nos tocara hacer ¿cómo se dice esa palabra? Bueno, los que preceden el Nuevo Testamento, los que escribiéramos el Nuevo Testamento, si en este tiempo de repente es poca la manifestación que podemos ver del poder de Dios, porque muchas veces dudamos más de lo que creemos para lo que Dios quiere hacer. Por ejemplo, hay muchas burlas en la actualidad por lo que dicen los pastores esperando que pase el COVID-19 para salir a hacer milagros, dice, y duele ver eso, porque uno dice, es cierto, es una cachetada para la iglesia, porque ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué? Porque también muchas personas han sido de esas que se han aprovechado y han creado con artimañas, como dice la palabra, han apostatado del evangelio de Dios. Y es por esa razón que nosotros debemos de estar alerta, pues, y obviamente nos vemos envueltos todos, aunque nosotros no seamos así, nos vemos envueltos todos en ese mismo costal, como dicen, porque somos parte de la iglesia de Cristo. Pero nosotros debemos de conocer a Cristo Jesús y manifestar la vida de Cristo Jesús en nosotros, y que también cuando nos vean, las personas no nos vean a nosotros como tal, sino a Cristo manifestado y revelado en nosotros. Porque es a través de esa sabiduría que aprendemos en lo íntimo con Dios, que sabemos cómo llevar
toda circunstancia en nuestras vidas, porque también sin Cristo Jesús nada podríamos hacer, absolutamente, no podríamos hacer nada y nada nos saldría bien si lo queremos hacer nosotros por nuestra propia cuenta. Entonces, ¿cuál es la exhortación de esta noche? Quiero concluir con una palabra que está en Efesios 4. Dice aquí, el versículo 13, esto ya la habíamos leído en otra ocasión. Me queda 1 minuto con 40 segundos y vamos a ver, dice, o si quieren les mando otra vez la invitación y lo concluimos como se debe. No sé, díganme ustedes. Saquen el puñito ahí por lo menos, los que pueden, los que no tienen la cámara encendida. Les mando nuevamente el link para que concluyamos como se debe. Ahorita se los envío, pues. Ahorita se los envío. Listo, ya se los mando, pues. Nos vemos en un ratito.